Cuando el dolor toca a la puerta, hay un grupo de personas muy comprometidas con una misión muy difícil y extenuante. Tiffany Roberts nos muestra cómo es el mundo de aquellos que se enfrentan cara a cara con la muerte. Para Elizabeth Guiroga, el 3 de agosto transcurría como un tranquilo sábado en familia. Estaba mi esposo mirando la televisión y me habla y me dice de la terrible noticia. Cuando supo que se trataba de una masacre, no pudo evitar pensar en el dolor de las familias de las víctimas y en todo el trabajo que le esperaba en los próximos días. Y sé que voy a sentir muy feo en estos días que me toque ver a alguno de ellos. El jefe de Elizabeth es Salvador Perches. No cualquier persona puede hacer lo que hacemos. Desde hace 60 años, su familia ofrece servicios fúnebres a la comunidad de El Paso, Ciudad Juárez y Las Cruces. Mientras afuera la vida sigue, aquí reina el silencio y una paz extraña. Elizabeth es una mujer reservada y de pocas palabras. La seguimos de cerca esta semana. Ella es la asistente de embalsamado y su trabajo es arreglar los cuerpos para que sus familiares y amigos les den su último adiós. Mucha gente piensa que uno que no tiene sentimientos, que somos raros, oscuros, pero no es eso. Nos duele. Esta semana, Elizabeth recibió a 7 víctimas. Algunas serían cremadas, otras pasarían por su mesa de trabajo. Una rutina que ha seguido muchas veces, aunque esta vez ella dice que ha sido diferente. Me dio coraje. No dejas de pensar en su familia, en lo que están pasando ahorita, en lo que la persona pudo haber sufrido. ¿Te imaginabas que te ibas a sentir así? No. Muchas veces pues se siente uno mal, pero esta vez fue más fuerte. Nada más sé que tienen su historia, que su familia espera verlos, que yo tengo que hacer muy bien mi trabajo. Es lo que aprendió de sus padres, quienes son de Ciudad Juárez. Ella nació en El Paso y desde hace varios años se dedica a este trabajo que dice hacer con mucho orgullo. Todos los días se siente uno mal, porque sé que familias están sufriendo. Elizabeth dice que cuando empezó, le costaba guardar sus sentimientos en el trabajo. Fue un poco difícil acostumbrarte a dejar esos sentimientos como a un lado. No a que te duela menos. En medio del dolor y de la angustia, la unidad y la solidaridad se sienten en cada esquina aquí en El Paso. Ejemplo de eso fue que horas después de la masacre, un grupo de funerarias hicieron un aviso que conmovió a muchos. Salvador Perches dice que se hicieron una pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y lo primero que nos nació fue decir, vamos a ofrecerle a la comunidad servicios sin costo. Él sabía que contaría con el apoyo de los integrantes de su equipo, entre ellos Elizabeth. Elizabeth es una persona, una mujer muy fuerte, con mucho cariño a lo que hace. Es algo muy, muy especial a gente que trata con el difunto, porque es un trabajo muy especial. Un trabajo que para sobrellevar, Elizabeth dice que establece una comunicación y hay momentos en los que se hace la idea de que están dormidos. Se me hacen muy bonitas las señoras y le digo, mira qué bonito tu cabello, ay, qué ojos tan preciosos tenías. El jueves, Elizabeth nos dijo que había sido el peor día. Muy buenas noches desde El Paso, Texas. Déjenme decirlo exactamente cómo fue. El ataque en El Paso se trata de una masacre dirigida específicamente en contra de los hispanos. Hoy fue un día difícil. Más que los demás, por el hecho de que vi las noticias y vi familiares de personas que vamos a atender nosotros. Se me hizo pues más sentimental este día. Ya las personas que tenías en tu mesa no eran anónimas. No. Conocí que a su hijo, que a su papá, que a su esposa. Ella dice que de la tristeza y el coraje sacó renovadas fuerzas para seguir. Quiero que sus familias tengan un poquito menos de dolor. Y he tenido mucho cuidado
¿Cuidado en qué sentido? Su apariencia, porque sé que es la última vez que los van a mirar, la última impresión que van a tener de su ser querido. La gente no lo ve, no lo toma en cuenta, no saben quién es la persona haciendo la preparación. Para Elizabeth, los difuntos son más que simple cuerpos inertes. ¿Cuál es la parte más difícil de tu trabajo? Cuando se van de la funeraria, porque cuando están ahí conmigo, pues de algún modo me siento acompañada. Y cuando ya se van, pues ya sé que no los voy a volver a ver. Ella dice que aunque no tuvo el gusto de conocer en vida a algunos de ellos, quienes cruzaron su camino esta semana, se quedarán en su memoria para siempre. Se te van quedando personajes y los recuerdas por algo. Y yo creo que algunos de ellos no se me van a olvidar.